Bienvenidos a mi canal artístico. Soy la pintora Almeriani y hoy os invito a acompañarme en mi mundo onírico con mi pintura Amor. Pero antes de empezar, suscríbete, activa la campanilla y así se te avisa cada vez que subo un video nuevo. Y por supuesto, si te gusta este video, regálame un me gusta. Ahora sí, empecemos. Empezaré con una de las definiciones más preciosas que conozco de la palabra amar. Es de Guy de Maupassant, de su libro Nuestro corazón. Amar mucho, que poco es amar. Amamos ni más ni menos. No podemos completar esto. Es corto, es todo. Se convierte en el cuerpo, el alma, la vida, todo el ser. Antes de empezar una obra, sobre todo para seguir la línea principal de mi colección, me gusta investigar. En un cuaderno apunto ideas, simbolismos, hago bocetos. Hay toda una preparación antes de empezar un cuadro. Estaba pintando el árbol de la vida, de mi última colección Nuevo Día. La representación de la esencia de la propia existencia, la cual transmite gran fuerza y positivismo. Símbolo de amor, esperanza, sabiduría, el bien, la gentileza, el bienestar. Es un árbol de inspiración y protector. Un día, mirando unos de mis libros de Gustav Klimt, volví a ver el abrazo, que pertenece al árbol de la vida. Suelo pintar abrazos, y me gustó la idea de poder expander las ramas de mi árbol. Esas ramas que son como el crecimiento espiritual y personal. Además, pocos días después, encontré una foto de Paul Michael Glaser, últimamente uno de mis modelos, y me vino a la mente la letra de una de las canciones de Loli Manuel. Una mariposa blanca de un lirio se enamoró. Cogí enseguida papel y lápiz y empecé un boceto. Ya tenía una idea del cuadro que iba a realizar. Amor sería uno de los paneles de un tríptico, siendo, claro está, el árbol el panel central. El cuadro del árbol mide 114 por 160 centímetros y quería un tríptico con dos paneles más pequeños a los dos lados. Así que escogí un lienzo de 89 por 130 centímetros. Con fuerte influencia a Klimt, pero siempre con mi propio estilo, el Art Nouveau andaluz, poco a poco mi pintura tomó forma. El lirio. Lo sorprendente es que esta frase de la canción de Loli Manuel encajaba muy bien con la simbología del amor. El lirio es lealtad, poder. Espiritualmente significa la belleza, esperanza, equilibrio interior. Y cuando el lirio es naranjo, simboliza la energía, la creatividad, el ánimo y positivismo. Amor y pasión ardiente. Además, en la época victoriana, los amantes entregaban lirios a las mujeres como señal de amor. En cuanto a la mariposa, en Japón simboliza a la mujer. Y en general es transformación, elevación a la luz, renacimiento. En el Feng Shui es la energía del amor y de la libertad. Y cuando es una mariposa azul, significa libertad, armonía, verdad, calma, paz, equilibrio emocional. Así que retraté a una mariposa blanca y un lirio fundidos en un abrazo. Representación de fuerza, energía y unión. Y para terminar, ese beso casto, y al mismo tiempo lleno de cariño, de ternura, de belleza, y con los ojos cerrados para que no se escape el sentimiento. Como en todas mis pinturas, aquí también he escogido colores fuertes e intensos. Y como siempre, el dorado está muy presente. Y aún más en este tríptico, resaltando así el toque decorativo y Art Nouveau. Con este fuerte abrazo y dulce beso, no solamente he querido transmitir belleza y cariño, pero también paz y energía positiva. Espero que os haya gustado el video de hoy y que os haya inspirado para futuras obras. Dejadme comentarios para saber lo que os ha parecido mi pintura Amor
o si tenéis algunas preguntas sobre técnica, colores, lo que queráis. Nos vemos en mi próximo video y mientras tanto, sed felices y carpe diem.